Señoras y señores, soy Mauricio Ríos García y este es un nuevo episodio de Poder y Mercado. De lo que vamos a hablar ahora es de la inversión de largo plazo en tecnología y commodities. Después de un terrible primer trimestre con caídas históricas en bolsa, es posible lograr rentabilidades en los entornos más complicados y de máxima volatilidad, y sobre todo ahora que hay mucha más calma que hace unas semanas. Esta vez no vamos a volver a hablar de algo que ya habíamos mencionado antes, de la rentabilidad de más del 4,000% que el hedge fund de Nassim Taleb logró en el primer trimestre, ni de cómo, luego de entrar en pánico en una entrevista telefónica por las consecuencias que veía que la pandemia traería sobre la economía, Bill Ackman convirtió $27 millones en nada menos que $2,600 millones solamente en marzo. De lo que vamos a hablar ahora es de algo más cercano a nuestras posibilidades, de una estrategia que está dando claros resultados positivos, que es una posible posición combinada con algo de tecnología y de materias primas en el portafolio al mismo tiempo. Por ejemplo, quienes últimamente han estado invirtiendo en salud, sistemas de venta online, biotecnología, robótica o tecnología en general, han visto cómo la recuperación del Nasdaq desde mínimos y en plena máxima volatilidad ha sido ya de casi el 40%. Y ya ni nos referimos al rendimiento de las FANG, o FANG con M de Mauricio, que reemplazan Netflix con Microsoft. Solamente Facebook se ha disparado esta semana con el lanzamiento de su Facebook Shops. También ha habido algunos sectores igualmente interesantes o incluso más, como la de la renta variable en el sector de materias primas, es decir, en empresas del rubro como el oro, la plata, el uranio, el cobre y por supuesto el petróleo. Hay fondos especializados en renta variable del sector de materias primas que para quienes entraron al mercado a invertir, por ejemplo en marzo, durante lo peor de la crisis, solamente en abril han hecho más de un 20% frente a apenas el 2,3% en promedio que ha hecho el sector con el mismo método de inversión. Esto puede estar sorprendiendo a muchos, porque el método de inversión que está logrando dichas rentabilidades es el del value investing, que si bien es generalmente considerado como el método de inversión más seguro y rentable a largo plazo, la ha estado pasando mal al menos durante los últimos 7 años o incluso 10 años, o incluso 12 desde la caída de Lehman en 2008, siendo superado por un método mucho más enfocado en el growth investing, aunque también hay de los que dicen que no tiene por qué este método representar un método alternativo al value, sino que más bien son complementarios. Sin embargo, el momento para el value parece estar llegando, al menos juzgando porque a algunos fondos especializados únicamente en materias primas han visto rentabilidades durante el mismo mes de abril de hasta un 27%. Y no solo eso, sino que considerando que también es muy importante el potencial de revalorización, sobre todo desde las caídas históricas recientes del West Texas Intermediate, que acordémonos llegó a tocar incluso los menos $40, la tormenta que ha habido en todos los commodities en general los ha terminado dejando en el punto más bajo de los últimos 50 años. No obstante, con estos datos resulta igualmente importante guardar cautela también con determinadas tesis de inversión con todo lo mencionado. Por ejemplo, la zona geográfica. Muchos se han aventurado a mirar nuevamente los emergentes sin discriminar, basados en la idea de que como la economía estadounidense estaría entrando en recesión nuevamente y de que empieza a devaluar su moneda a niveles históricos, los grandes capitales volverían nuevamente a zonas geográficas como América Latina, que típicamente exporta materias primas. Pero la sola recuperación del precio de los commodities no es motivo suficiente para entrar de lleno a invertir en América Latina. Haciendo, por ejemplo, un breve repaso por algunas economías concretas de la región, nos podemos dar cuenta que si tal vez hubieran hecho los deberes antes, tal vez hoy tendrían mayores condiciones para recibir inversiones internacionales como en el pasado. Hoy en día, Venezuela ha llegado al punto en el que tiene que importar gasolina, y su economía se encuentra ya totalmente destruida
y sumida en la hiperinflación hace ya buenos años. Argentina, por su lado, hoy mismo vuelve a declarar default. Es uno de los países que más veces en el mundo ha declarado default. Y esta vez lo hace sobre un bono de alrededor de $500 millones que ellos mismos, los actuales gobernantes, habían emitido como si realmente se tratara de una muy buena inversión en el gobierno anterior. Brasil puede que sea el caso más interesante a analizar ahora mismo por todo el riesgo que implica. Ahora mismo se encuentra sumido en el inicio de una crisis política muy profunda, no solamente por la crisis del coronavirus, sino porque Bolsonaro ha terminado despidiendo a 2 ministros ya de salud y ha terminado perdiendo a su hombre fuerte que era Sergio Moro, o al menos uno de sus hombres fuertes. Si termina, por ejemplo, ahora mismo perdiendo también a Paulo Guedes, el proyecto de grandes reformas económicas estructurales que podía por fin haber terminado catapultando la economía del Brasil podrían haber quedado truncadas del todo y terminar sumiendo no solamente al Brasil a una crisis muy profunda, sino además también a la región. México, por su lado, también tiene nivel de infecciones y fallecidos por coronavirus que llama mucho la atención, en medio de una crisis económica, además que ya arrastra al menos desde inicios de 2019. Ecuador, por su lado, tendría problemas todavía mayores a los que ya habría sufrido también durante 2019. Con la caída de los precios internacionales del petróleo hace no mucho tiempo del mencionado West Texas Intermediate, como diría Carmen Reinhardt, nueva economista jefe del Banco Mundial, se traduce en haber recibido solamente el beso de la muerte. Tal vez haya más oportunidades en un país como Chile, que parece estar manejando muy bien la crisis de la pandemia y paradójicamente recibiendo de esta manera un respiro de todos los intentos que ha habido desde fines de 2019 por derrocar al gobierno de Piñera para instalar una nueva constituyente que podría romper con toda la fortaleza institucional construida durante décadas. Pero volviendo a la posición de cartera con un determinado método de inversión, nadie debe olvidar aquella máxima de "Be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful". Tal vez muchos lo vean sencillo ahora, y es lo correcto, porque es importante tener esa claridad sobre aquello en lo que consiste determinado método de inversión, pero no hay que subestimar ninguno, porque no es fácil. Probablemente la combinación de inversión value y growth, además en sectores cíclicos y de tecnología al mismo tiempo, no sea lo más común. Y desde luego que falta mucho para recuperar la rentabilidad perdida del primer trimestre, pero el panorama, sobre todo de largo plazo, parece estar cada vez más claro con cada día que pasa. Sector tecnológico o Nasdaq en general, y commodities como el mencionado oro, la plata, uranio, cobre y desde luego petróleo. Finalmente, no es menos importante tener en cuenta que para lograr mayores rentabilidades no es necesario incrementar el riesgo al mismo tiempo, sino que muchas veces depende más de tener paciencia. Muchos lo han vendido todo durante la volatilidad de marzo materializando pérdidas, y puede que hayan hecho muy bien, pero también les ha quitado la oportunidad a sus gestores de demostrar que por mucho tiempo que haya pasado desde su inversión inicial, han terminado demostrando su tesis de inversión inicial, logrando rentabilidades muy superiores al promedio del sector. Para evitar esto es sumamente importante mantenerse siempre invertido, no vender materializando pérdidas, estar muy seguro de las acciones o los fondos en los que se está invirtiendo y muy clara sobre todo la tesis de inversión de su gestor de fondos. Pero más aún, no terminar cediendo a las emociones de corto plazo condicionadas por la volatilidad.